En este video conoceremos el caso de Laura, una mujer de 28 años que acude a consulta por presentar picazón, ardor vaginal y un flujo espeso blanquecino. Tras el examen clínico y la observación microscópica de la muestra, se confirma el diagnóstico de candidiasis vulvovaginal, causada por el hongo Candida albicans. Esta enfermedad es una infección inflamatoria del epitelio vulvovaginal que afecta a la mucosa de la vagina y la vulva, generando prurito, ardor, flujo espeso y enrojecimiento local. El síntoma principal se identifica por tener el flujo vaginal abundante, de color blanco grisáceo y con olor a pescado, especialmente después de las relaciones sexuales. Todo comienza en la mucosa vaginal, una superficie epitelial altamente especializada que actúa como la primera línea de defensa inmunológica. Aquí, las células epiteliales vaginales no son simples barreras físicas, funcionan como células inmunocompetentes, capaces de detectar la presencia de microorganismos mediante receptores de reconocimiento de patrones conocidos como PRRs. El equilibrio de la microbiota vaginal depende de la presencia de bacterias protectoras como los Lactobacillus especies pluralis, que mantienen un ambiente ácido pH menor a 4.0 a través de la producción de ácido láctico y peróxido de hidrógeno, H2O2, lo que inhibe la proliferación y el cambio morfológico de Cándida a su forma invasiva, es decir, IFAS, siendo esta la condición de una vagina saludable, homeostasis. Sin embargo, factores como el uso de antibióticos por estrés, fluctuaciones hormonales o aumento de glucosa vaginal puede diezmar la población de lactobacillus, lo que resulta en un aumento del pH vaginal mayor a 4.0. Esto significa que aprovecha para activar su mecanismo de virulencia, transformándose de su forma redondeada a una forma filamentosa o hifal. Estas hifas pueden adherirse al epitelio vaginal reconocidas por el receptor Dectin-1, CLR, que reconoce B-glucano. Las hifas de Cándida liberan un péptido tóxico llamado candidalicina, que perfora y rompe la membrana de las células epiteliales vaginales, causando su lisis y liberando DAMS. Estos daños y el reconocimiento del hongo desencadenan en reclutamiento inmune y liberación de citoquinas, de la siguiente manera. Activación y reclutamiento de neutrófilos. Estas células de defensa son cruciales. Pero ¿cómo se da este reclutamiento? Por medio del rodamiento, que tiene dos componentes. Empezamos explicando el primero, que es la señal. Las células endoteliales que revisten el vaso sanguíneo activadas por las citocinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 1 beta, expresan selectinas o moléculas de adhesión. La segunda es el mecanismo, que trata sobre el neutrófilo circulante, se une de forma débil y transitoria a estas selectinas. El flujo sanguíneo empuja el neutrófilo, haciendo que ruede lentamente sobre la superficie del endotelio. Hablaremos de la activación. Esta se divide en dos fases. Está la señal, que mientras el neutrófilo rueda, las quimiosinas como la interleuquina 8 o S100A8, secretadas en el sitio de la infección, se difunden y se unen a los receptores del neutrófilo. También está el mecanismo, que esta es la unión activa rápidamente de las integrinas. Estas integrinas se encuentran en el neutrófilo, que pasan de un estado de baja afinidad a un estado de alta afinidad y rigidez. También está la adhesión. Esta inicia por el mecanismo. ¿Cómo es el mecanismo? Las integrinas activadas del neutrófilo se unen de forma fuerte y estable a sus ligandos, moléculas de adhesión, en las células endoteliales, como las moléculas de adhesión intracelular, como el ICAM. También está el resultado, donde el neutrófilo se detiene por completo sobre la pared del vaso, preparándose para cruzarla. El mecanismo de la infiltración, el neutrófilo cambia de forma y, usando sus integrinas y enzimas, se aprieta a través de las uniones intercelulares de las células endoteliales. En la parte del destino, una vez fuera del vaso, el neutrófilo migra a través del tejido conectivo, siguiendo el gradiente de concentración de las quimiosinas hasta alcanzar el sitio exacto de la infección en el epitelio. La función principal de estas citocinas y quimiosinas es orquestar la activación y el reclutamiento de neutrófilos desde el torrente sanguíneo bloodstream hacia el sitio de la infección, epitelium. Liberación de citoquinas. Se liberan poderosos mediadores proinflamatorios como interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral. También se le añade S100A8, que intensifican la inflamación. Pero, ¿cómo se liberan estas citoquinas? Por medio de las siguientes vías de señalización dentro de las células epiteliales y del sistema inmune, como MAPK, NFKB y el inflamosoma NLRP3. Fase MAPK, respuesta inicial temprana. Esta fase representa el reconocimiento y la señalización inicial, que activa vías de respuesta rápida y de corta duración. Está el estímulo reconocimiento, una estructura o ligando desconocido, quizás un PAM o un DAM, es reconocido por un receptor de superficie similar a TLR, ya que activa TIRAP y MYD88, adaptadores comunes de TLRs. Se muestra un factor extracelular, un patrón molecular de peligro DAM, como el ADN mitocondrial liberado en el citoplasma, que también activa la señalización a través de una ruta no identificada. Vías de señalización. La activación del receptor conduce a la activación de los adaptadores TIRAP y MY-D88. Esto desencadena la activación de dos ramas de la cascada de MAPK. ER1/2, quinasas reguladoras por señal extracelular, y JNK, quinasas N terminales de ion. Respuestas transcripcionales. La activación de ERK1/2 induce la transcripción de interferones, como interferones de tipo 1, interferones alfa y beta, que son citocinas antivirales clave. La activación de JNK conduce a la transcripción del factor C-Jun, que forma parte del complejo de factores de transcripción AP1. Se produce la liberación de citocinas proinflamatorias iniciales como GM-CSF, interleuquina 1 alfa e interleuquina 6. Segunda fase de MAPK, respuesta retrasada amplificada. Esta fase ocurre después de la inicial y está diseñada para amplificar y mantener la respuesta de defensa. Está el receptor de activación, donde la señalización del receptor de la superficie vía TIRAP MY-D88 parece continuar, pero ahora se activa una rama MAPK diferente. Además, el interferón alfa y beta producido en la primera fase
generan una respuesta autocrina-paracrina, donde se une al interferón AR, receptor del interferón tipo 1, amplificando la respuesta. Vías de señalización. La vía activada por TIRAP o MYD88 cambia o se centra en la activación de la quinasa P38. P38 activado, es decir, fosforilado indicado por la P, impulsa la transcripción de nuevos genes mediada por factor C-FOS. La señalización de interferón AR también converge en el núcleo para promover la transcripción. Respuestas transcripcionales o evasión. La activación de P38 y la señalización de interferón AR inducen la transcripción de genes estimulados por interferón, los cuales tienen un fuerte efecto antiviral y regulador. La transcripción de C-FOS completa el complejo AP1, junto a C-YUN, un potente activador de genes proinflamatorios. Se observan nuevas citocinas o un aumento de las ya existentes, como interleuquina 1-alfa, GM-CSF, interleuquina 6 e interleuquina 8. Para resumir, la fase 1 es la respuesta rápida, mediada por ERK y JNK, centrada en la producción inmediata de citocinas, como lo es la interleuquina 1-alfa, interleuquina 6 y la señalización antiviral temprana, por medio de interferones. La fase 2 tiene respuesta amplificada y sostenida, mediada por P38 y la señalización de interferón AR, enfocada en la producción masiva de moléculas antivirales y antimicrobianas, como lo es ISG, y la movilización de más células inmunes, como lo es la interleuquina 8, vía NK-KB. En la parte superior se ve la interleuquina 36, una citoquina proinflamatoria perteneciente a la familia de IL-1, igual que IL-1 beta. Esta se une al receptor IL-RRP2, que forma un complejo con IL-RACP, IL-1 receptor accessory protein, activación del complejo IKK o IKB quinase. La señal del receptor activa este complejo que fosforila la proteína IKB, la cual normalmente mantiene a NF-KB inactivo en el citoplasma. Degradación de IKB. IKB fosforilado se degrada liberando el dímero NF-KB P65-P50. Translocación al núcleo. NF-KB libre entra al núcleo de la célula como muestra el esquema con la flecha hacia el ADN. Activación génica. NF-KB se une a regiones específicas del ADN y estimula la transcripción de genes inflamatorios que codifican citoquinas y quimiosinas. Inflamosoma NLRP3. Esta vía representa el punto de control para la secreción de citocinas altamente inflamatorias como la interleuquina 1 beta. Señal de peligro, potasio eflujo. El diagrama muestra un estímulo externo, posiblemente un poro formado por toxinas, cristales o señales de daño celular, que provoca el eflujo de potasio K+, fuera de la célula. Esta disminución de K+ intracelular es un potente activador del inflamosoma. Ahora, la activación del inflamosoma significa que la señal del eflujo K+ y la presencia de otras señales de peligro, como SAP, que es Stress Associated Proteins, activa el inflamosoma, un complejo molecular grande que consta de NLRP3 receptor 3 de dominio de oligomerización de nucleótidos y rico en leucina, ASC, que significa la proteína adaptadora que contiene dominio CART, y procaspasa 1, que es una forma inactiva de la enzima. Por otra parte, la maduración de citocinas, una vez ensamblado, el inflamosoma induce la autoencisión de la procaspasa 1 a su forma activa, la caspasa 1. La caspasa 1 activa tiene dos funciones claves. Convierte la prointerleuquina 1 beta producida previamente en el núcleo en interleuquina 1 beta madura y secretable. También puede estar involucrada en la maduración de otras citocinas o la inducción de la piroptosis. Mecanismo de defensa de neutrófilos. Estos neutrófilos son los principales efectores de la respuesta innata antifúngica. Liberan especies reactivas de oxígeno, enzimas proteolíticas y forman trampas extracelulares, los famosos NETs, que capturan y destruyen las hifas. Sin embargo, esta misma respuesta puede dañar el tejido sano si se prolonga o se intensifica. Netosis. Los neutrófilos liberan NETs, que son trampas extracelulares de neutrófilos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Estos tienen redes de ADN y proteínas que atrapan las hifas y pseudohifas. La función principal de estas citocinas y quimiosinas es orquestar la activación y el reclutamiento de neutrófilos desde el torrente sanguíneo, bloodstream, hacia el sitio de infección, epitelium. Sin embargo, esta misma respuesta puede dañar el tejido sano si se prolonga o se intensifica, generando los síntomas de la inflamación local que Laura experimenta, como cuáles: el enrojecimiento, la picazón y el ardor vaginal. Degranulación. Se empieza por el reconocimiento del hongo. Los neutrófilos detectan Candida albicans mediante PRR, cuáles de TIC1, TLR2, CR3/MAC1. Esto ocurre cuando la hifa o levadura entra en contacto con el epitelio vaginal dañado. La activación intracelular empieza con la unión del hongo cuando estimula la producción de ROS, especies reactivas de oxígeno, por NADPH oxidasa y activa las vías MAPK y NF-KB. Fusión de gránulos con la membrana celular empieza por los neutrófilos, que contienen 4 tipos de gránulos. Los primarios, azurófilos, que es mieloperoxidasa, defensinas, elastasa y catepsina G. Los secundarios, que son específicos, como la lactoferrina, colagenasa, NADPH oxidasa. Los terciarios, que son gelatinasas, como por ejemplo metaloproteinasas. Las vesículas secretoras se encuentran en los receptores de adhesión y enzimas. Y finalmente, promueve la amplificación de la inflamación por medio del daño al epitelio por medio de la ROS, activando la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Fagocitosis, reconocimiento y adhesión por medio de receptores como Dectin-1, CR3/MAC1, TLR2, TLR4 y FCYR. Reconocen componentes de la pared fúngica. Engullecimiento o endocitosis. La membrana del fagocito rodea la levadura, forma una vacuola fagocítica.
En Cándida, las formas levaduriformes se fagocitan con facilidad. Las formas hifares son más difíciles de ingullir completamente. La formación del fagolisosoma. El fagosoma se fusiona con gránulos azurófilos y lisosomas, formando el fagolisosoma. Se liberan enzimas hidrolíticas y ROS para destruir el hongo. La muerte intracelular del hongo ocurre por tres fases. ROS, por superóxido, peróxido, HOCl, dañan lípidos y proteínas fúngicas. Está la otra fase, que son las enzimas, con la elastasa, defensinas y proteasas, degradando la pared celular. Y por último, es el pH ácido, que es el que inhibe el crecimiento fúngico. La inflamación en la cándida vulvovaginal es una respuesta de la inmunidad innata, desencadenada principalmente por la transición de Candida albicans de su forma de levadura comensal a su forma invasiva de hifa o pseudohifa. Los desencadenantes y el daño fúngico empieza por el cambio morfológico. La Candida albicans pasa de la forma de levadura, que convive con los lactobacillus en el lumen vaginal, a las formas hifales o pseudohifales, que son invasivas. Después está el factor de virulencia. Las hifas secretan factores de virulencia como la candidalicina, una toxina que daña las células epiteliales vaginales y liberan DAMs, patrones moleculares asociados a daño. Por último está la activación, donde los DAMs y las proteínas de la pared fúngica PRA1 y SAPS son reconocidos por receptores de las células epiteliales y las células inmunes, como los macrófagos. Producción de quimioquinas y citocinas. El daño celular y el reconocimiento fúngico inician la producción de mediadores inflamatorios por medio de células epiteliales. El epitelio dañado y activado produce una variedad de citocinas y quimiosinas, incluyendo interleuquina 6, interleuquina 8, GM-CSF, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 alfa y S100A8. La interleuquina 1 beta madura se produce y libera probablemente gracias a la vía del inflamosoma, como se vio en diagramas anteriores, actuando como un potente amplificador de la inflamación. Rol de interleuquina 10 e interferón. Los macrófagos y otras células pueden intentar mitigar la inflamación produciendo interleuquina 10 antiinflamatoria e interferón. Reclutamiento de neutrófilos. Infiltración. El sello distintivo de la inflamación aguda es la llegada de las células de defensa. Quimiotaxis. Las quimioquinas liberadas, especialmente la interleuquina 8, actúan como señales que atraen fuertemente a los neutrófilos desde el torrente sanguíneo. Diapedesis. Los neutrófilos, estimulados por las señales inflamatorias, realizan rodamiento, que es el rolling a lo largo de las células endoteliales, adhesión, que es el attachment a las células endoteliales, y por último, la infiltración a través de la pared del vaso hacia el tejido vaginal y el epitelio. Mecanismos de eliminación y daño. Neutrófilos. Una vez en el sitio de la infección, los neutrófilos atacan las hifas, lo que contribuye tanto a la eliminación del patógeno como a los síntomas. Desgranulación. Los neutrófilos liberan gránulos que contienen ácido láctico y otras sustancias tóxicas. Netosis. Los neutrófilos mueren de una forma especial liberando redes extracelulares de neutrófilos, es decir, NETs, que atrapan y matan a las hifas. Ahora hablaremos de la presentación de antígenos, un proceso el cual da inicio a la inmunidad adaptativa. Los participantes principales son la célula dendrítica, que se encuentra en la parte de abajo de la imagen, es una célula presentadora de antígenos, APC. Procesa el patógeno, por ejemplo, Candida albicans, y muestra fragmentos de sus proteínas, es decir, los péptidos, en su superficie. El linfocito T CD4, quien se encuentra en la parte de arriba, es un tipo de linfocito T colaborador que reconoce antígenos presentados por las APC y se activa para coordinar la respuesta inmune. Presentación del antígeno. En la célula dendrítica se muestra un péptido de Candida albicans de color verde, unido a una molécula de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Este complejo mayor de histocompatibilidad 2 más péptido es reconocido por el TCR, receptor de célula T del linfocito T CD4. Esto constituye la señal 1, reconocimiento del antígeno. El TCR del linfocito T reconoce específicamente el antígeno péptido presentado en el complejo mayor de histocompatibilidad 2. El correceptor CD4 del linfocito T se une al complejo mayor de histocompatibilidad 2 para estabilizar esta interacción. Esta señal le indica al linfocito T que está frente a un antígeno extraño. La señal 2 se conoce como coestimulación. Para que el linfocito T CD4 se active por completo, necesita una segunda señal llamada señal coestimuladora. En esta estimulación o en esta interacción, la célula dendrítica expresa CD80 o CD86, también llamadas B71 y B72. Estas se unen con CD28 en la superficie del linfocito T. Esta señal número 2 confirma que la célula dendrítica está activada por un patógeno real y evita que el linfocito T se active por error, es decir, autoinmunidad. Una vez activados, los linfocitos TCD4 se diferencian entre tres subpoblaciones principales, dependiendo del microambiente de citocinas. TH1, inducidos por la interleuquina 12 secretada por las células dendríticas, producen interferón gamma y FNY, una citocina clave que activa a los macrófagos M1, potenciando su capacidad fungicida a través de la producción de óxido nítrico, NO, y especies reactivas de oxígeno. TH17, diferenciados bajo la influencia de interleuquina 6, interleuquina 1 beta, TGF beta, secretan interleuquina 17 e interleuquina 22. Estas citocinas estimulan al epitelio vaginal para producir péptidos antimicrobianos como las B-defensinas y la lipocalina número 2, que se dañan la pared de cándida y refuerzan la barrera de la mucosa. Además, interleuquina 17 recluta más neutrófilos al sitio de infección, intensificando la inmunidad local. Las T reguladoras, guiadas por la interleuquina 2 y factor de crecimiento transformante beta, liberan interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, citocinas que inhiben la producción excesiva de interleuquina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, ayudando a controlar la inflamación y evitar el daño tisular. Las células B también son activadas. Algunas reconocen directamente los antígenos de superficie
superficie de cándida mediante su receptor BCR, mientras que otras son activadas por la cooperación de linfocitos TCD4, TH2, que liberan interleuquina 4, interleuquina 21 para inducir su maduración. Estas células B se diferencian en células plasmáticas, productoras de distintos tipos de anticuerpos con funciones complementarias. ¿Cuáles son? IgA, predominante en mucosas, se une a las adhesinas fúngicas y bloquea la adhesión de cándida al epitelio, neutralizando su capacidad invasiva. IgG, opsoniza al hongo, facilitando su reconocimiento por receptores FcγR de macrófagos y neutrófilos, promoviendo la fagocitosis. IgM, activa la vía clásica del complemento al unirse con C1q, generando C3b, que potencia la opsonización, y C5b9, que forma el complejo de ataque a membrana, MAC, causando lisis fúngica. Cascada de ácido araquidónico, activación inicial en la vulvovaginitis por cándida. Durante la infección, Candida albicans se adhiere al epitelio vaginal y activa receptores de reconocimiento del hospedero, como TLR2 y TLR4, Toll-like receptors. Dectina 1, receptor de la lectina tipo C. Estas señales estimulan a las células epiteliales vaginales, macrófagos y neutrófilos al liberar fosfolipasas A2, PLA2, que son las enzimas que liberan el ácido araquidónico AA de los fosfolípidos de la membrana celular. Liberación del ácido araquidónico. Este es un ácido graso polisaturado presente en las membranas celulares. Cuando se libera, se convierte en el sustrato principal de la cascada inflamatoria. Rutas metabólicas del ácido araquidónico. El ácido puede seguir dos vías principales: la vía de la ciclooxigenasa, en cual se encuentran enzimas como la COX-1 y la COX-2, generando productos como prostaglandinas PGE2, PGD2, PGF2-alfa y tromboxanos TXA2. En la vulvovaginasis por cándida, la PGE2, prostaglandina E2, es clave porque favorece la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, generando edema, eritema y prurito. Modula la respuesta de los linfocitos T, promoviendo un entorno que puede beneficiar a la Candida albicans. Inhibe TH1 y potencia TH2. También puede suprimir parcialmente la actividad de los neutrófilos, dificultando la eliminación del hongo. Vía de la lipoxigenasa, LOX. Ahí se encuentran enzimas 5-LOTS, 12-LOTS y 15-LOTS. Productos: está los leucotrienos LTB4, LTC4, LTD4, LTE4. También se encuentra otro producto que se llama lipoxina. En la vulvovaginasis por cándida, LTB4 es un potente quimioatrayente de neutrófilos, lo que contribuye al reclutamiento masivo de estas células al sitio de infección, uno de los sellos de la inflamación por cándida. Esto explica la presencia de flujo blanco espeso y abundante con leucocitos en las infecciones sintomáticas. Sin embargo, la sobreactivación neutrofílica también puede dañar el epitelio vaginal y aumentar la inflamación local. Sistema de complemento. En la vulvovaginitis candidiásica, el sistema del complemento se activa principalmente por las vías de lectina y alternativa, cuando los componentes de la pared de Candida albicans, como los mananos, son reconocidos por proteínas del huésped. Esto genera la formación de C3b, que opsoniza al hongo facilitando su fagocitosis por neutrófilos y macrófagos, y la liberación de C3a y C5a, potentes anafilotoxinas que incrementan la inflamación local al atraer leucocitos y aumentar la permeabilidad vascular. Aunque esta activación favorece la eliminación de microorganismos, también produce síntomas típicos como eritema, prurito y edema. Además, Candida albicans puede evadir parcialmente el complemento al unirse a proteínas reguladoras como el factor H o degradar C3b, lo que le permite persistir en el epitelio vaginal y contribuir a la recaída de las infecciones.